¿Aún no has implementado el PIAR en tu institución? Aprende estrategias prácticas para implementar el PIAR en tu institución educativa. Martes y jueves, 6:30 de la noche. Diplomado Virtual Inclusión PIAR DUA. Mayor información en el WhatsApp 304-550-6025. Organiza Integra Comunicaciones. Le doy la más cordial bienvenida a los asistentes. Ahí siguen llegando los que nos faltan y le damos pues la cordial bienvenida a los asistentes allá a la cuarta sesión del diplomado. Les agradezco. Yo les había pedido un favor, era de colocar el correo electrónico, pero me faltó decirles algo. Ese correo electrónico, por favor, que sea con Gmail, ¿sí? Porque es una plataforma que pertenece a Google. Entonces, me exiges eso. Entonces, ahorita me faltan 2 personas. Creo que ya está la profesora Claudia y el profesor, creo que es Álvaro. No, Álvaro ya lo hizo. Que tengan con Gmail. Entonces, si me lo pueden enviar de aquí a mañana para yo hacer la invitación. Ya a todos se les hizo la invitación, por favor, me envían la aceptación de la invitación por el correo que se les envió, ¿sí? Puede ser el de correo que es Gusatanis, donde se le está enviando la plataforma de Claro. Entonces, sin más preámbulo, los dejo en compañía de la psicóloga Ana María Mejía en la cuarta sesión. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan? Sí, señora. Listo, perfecto. Ahorita estaba escuchando a Gustavo un poco entrecortado, no sabía si era mi sonido o el de él, por eso la pregunta. Bueno, entonces, pues buenas noches para todos. Antes que nada, pues agradecerles la participación. Tiene problemas de sonido, dice Gustavo. Listo. Entonces vamos a dar inicio. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Compartir. Vamos a ver, a compartir aquí. Pues estamos en el diplomado de inclusión PIAR DUA. Este sería el módulo que corresponde a problemas de aprendizaje, como les había comentado ya el docente en la clase pasada, el docente Gustavo. En la clase pasada pues vamos a tener 2 sesiones. La idea básicamente es que tengamos en cuenta que durante el transcurso de estas 2 sesiones van a haber unas actividades, unas las vamos a ir desarrollando en el proceso de la clase, pero que les pido que por favor después la vayan subiendo al Classroom. Una vez empiece yo a organizarles todo el tema en la parte del Classroom, donde van a encontrar ahí todo lo que es el material de apoyo, algunas lecturas. Entonces la idea básicamente es que allí vamos subiendo todas las actividades, así las desarrollemos dentro de la misma clase para que les quede entonces como todo el proceso. Y generalmente trabajo 4 actividades muy, más que de la parte teórica, la idea es que sea más desde la experiencia, desde la vivencia, de lo que ustedes viven en sus entornos, ya sean como directivos docentes, como profesionales de apoyo, para que vayamos entonces, pues digamos que vamos acompañando toda la parte teórica con esa parte práctica que se está desarrollando al interior de sus instituciones y de acuerdo pues a cada uno de los perfiles. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito lo que va a ser la agenda.
sea, ¿qué temas vamos a trabajar? La idea básicamente es que iniciamos con una definición o enfoque. Digamos que a partir de la norma se habla de problemas de aprendizaje visto desde lo que es la discapacidad. Pero pues para efectos un poco más amplios, a medida de que vamos avanzando, la idea es que cuando lleguemos al punto 4, donde es problemas escolares, pues vamos a revisar un poco, aparte del tema de discapacidad, otras dificultades que encontramos al interior del aula o al interior de las instituciones educativas, que también afectan o que también es importante tenerlas en cuenta cuando vamos a realizar o cuando vamos a organizar toda esa planeación pedagógica, toda esa planeación educativa, de recursos, porque pues esto es lo que nos va a ayudar para el siguiente módulo, que es el tema ya como tal del diseño del PIAR. Entonces, vamos a ver entonces la definición, el enfoque, los tipos de discapacidad, los grados de discapacidad y finalmente pues lo que es el entorno escolar con problemas de aprendizaje y con el tema de las barreras de aprendizaje, y pues iniciaríamos un poco con lo que es el tema de la inclusión educativa para allí cerrar lo que es el módulo de problemas de aprendizaje. Antes de iniciar, pues yo quiero que hablemos un poquito con todos los asistentes, eso hace parte de este proceso. Déjenme, yo miro por acá, por acá tenemos a Álvaro, a Ana Sofía, a Claudia, a Gustavo, a Julio, a María Andrea, a Milena Pérez, Paula Arias, Silvia, nos acompañan el día de hoy. Entonces, esta primera actividad, hola, esta primera actividad que se llama conocimientos previos, para mí es importante escucharlos un poquito antes de empezar con todo este tema de, pues, qué conocimientos tenemos. Yo sé que cada uno de ustedes en sus espacios, ya sea como electivo docente, ya sea como docente, como en la parte de apoyo, o inclusive nosotros, todavía no somos docentes, sino que estamos en el proceso, porque también tenemos participantes que son estudiantes de licenciatura o de alguna carrera del área de la salud, pues también fuimos estudiantes, o sea que desde allí también podemos dar unas respuestas que nos pueden ayudar como hacer un poquito de esa contextualización. Entonces vamos con esta primera actividad de conocimientos previos. Hay 4 preguntas. Quien me quiera compartir por lo menos alguna de esas respuestas, no las vamos a contestar todas porque pues por temas de tiempo, pero pues cada uno me dirá en dónde se siente más fuerte. Una primera que dice qué entendemos por discapacidad, una segunda que dice qué significa para nosotros la diversidad escolar, la tercera, qué son los problemas de aprendizaje, y 4, cuáles son los problemas de aprendizaje que conocemos. Desde su experiencia, yo no quiero nada así tan elaborado, sino que desde la experiencia, ¿qué podemos decir a estas 4 preguntas? ¿Quién quiere participar? Miremos a ver. Con cualquiera de las 4, con la que se sienta más seguro. ¿Quién quiere empezar? Ya sea que me escriban, ya sea que quieran hablar, me levantan la mano. ¿Quién empieza? Paula Arias dice que ella se anima. Vamos, Paula, cuéntame de cuál de las 4. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Paula. Espero que esté muy bien. Bueno, yo llevo muchos años como docente de jardines infantiles y digamos que en este momento tengo un niño que obviamente yo soy licenciada en educación, ¿cierto? Y pues yo he hecho diplomados y así, pero yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nada. Yo no puedo decir, él tiene un déficit de atención o él tiene esta discapacidad o esto, o como llamamos que son niños con condiciones especiales. Sí, señora. Pero pues para mí sí tiene algo. Entonces, por ejemplo, yo digo que, ¿qué entendemos por discapacidad? Por discapacidad, pues discapacidad es una palabra grande y abarca muchas cosas, ¿cierto?
comparte. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere? ¿Quién más quiere? Ay, por acá Julio Guevara, que no se atreve a hablarnos, nos escribe, creo que discapacidad tiene que ver con lo físico y las dificultades de aprendizaje que incluyen otras dificultades como el comportamiento o emocional que afecta el aprendizaje. Muy bien, Julio. Julio, ¿y tú eres qué? Docente, directivo docente, de apoyo, o estás estudiando. Él es docente, nos dice que él es docente. Perfecto. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna de esas 4 preguntas? ¿Y qué problemas de... Cuénteme, ¿alguien por ahí? Claudia. Hola, Claudia. Cuénteme. Hola, ¿cómo estás? Para mí, discapacidad es cuando nos hace falta algo, sí, que nosotros decimos discapacidad, pero nos ayuda a dar otras cosas muy buenas. Hay discapacidad física e intelectual. Sí, señora. La física, digamos, es que no podemos ver bien, que no podemos caminar, entonces eso también nos ayuda a llevar y a fortalecer otros sentidos que son los que tenemos que potenciar en los niños. Y la diversidad es que ninguno de nuestros niños, ni siquiera nosotros, somos iguales. Exacto. Ninguno, todos tenemos, o sea, es que yo digo, hasta nosotros que somos los docentes y todo eso, tenemos alguna discapacidad de alguna. Yo les digo, por ejemplo, a mis compañeros, hay unos que son muy buenos si hablamos de talentos en unas cosas y otros que, oiga, yo soy discapacitada totalmente en eso, digamos, yo soy terrible en inglés. Entonces yo digo, no, yo soy discapacitada en inglés porque no he podido, no he entendido, no he podido. Entonces ellos se ríen, pero le digo, yo no, o sea, sí tengo esa discapacidad porque no soy, pero puedo que sea buena en otras cosas, en artes, trabajando con mis niños. Entonces yo les digo, todos tenemos algo de eso y también eso tiene que ver con la diversidad y nos apoyamos los unos a los otros. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu participación. Claudia, cuéntame, ¿eres que docente, directivo docente, profesional de apoyo? Docente de preescolar, de los chiquitos. De preescolar, listo, bien. ¿Alguien más que quiera escribirnos, que no se atreva a conversarnos, pero sí que nos quiera contar por escrito? Bueno, mientras se animan, recuerden que esta primera actividad va a quedar también en el Classroom. Si no se animan ahorita a participar, la idea es que subamos esas respuestas más adelante, ¿sí? Con el transcurso de esta semana para que registremos allí nuestros conocimientos previos y vayamos revisando como todo ese proceso, ¿sí? De cómo nos fue en este módulo de problemas de aprendizaje. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera contar? Milena. Hola, Milena, ¿cómo estás? Milena. Buenas noches, Ana María y compañeros. Usted nos pide que pues respecto a discapacidad, sí, señora. Considero que es como esa falencia que tiene el ser humano en alguna habilidad, ¿sí? Esa sería la discapacidad que yo veo que tenemos no solamente nosotros, que tenemos, digamos, esa posibilidad de ver, escuchar, hablar, caminar, sino que también es esa misma carencia de una habilidad que podamos tener. Y en cuanto a la diversidad, pues ¿es diversidad, disculpa? Sí, señora, diversidad escolar. Ok. En esa diversidad, pues, como todos sabemos, existe una variedad grande de capacidades y de ritmos de aprendizaje en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa diversidad considero yo que hace referencia a eso, ¿no? A esa cantidad de
¿cómo te digo? De posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Que se encuentran dentro de las aulas de clase. Perfecto. Milena, ¿qué cargo tiene? ¿Es directora docente? ¿Es docente? ¿Es profesional de apoyo? Docente primaria. Docente de primaria. Perfecto. ¿Alguien más? Levante la mano, que no alcancé a ver. Continuemos entonces. Bueno, como les iba comentando, entonces la idea básicamente es que esta actividad la desarrollemos allá en casita y la compartamos a través del Classroom. Esta sería como nuestra primera actividad de conocimientos previos. Vamos a continuar con el primer punto, donde ahí vamos a hablar sobre el tema de lo que es la definición y los enfoques, desde donde vamos a ver lo que es la discapacidad. Vamos, como les comentaba al principio, de pronto por si alguno no había ingresado, la idea básicamente es que vamos a trabajar inicialmente con el tema de discapacidad, porque ese es el, digamos, como el eje central de lo que nos habla la norma de la inclusión, el PIAR y el DUA, que más adelante empezó a tener o a incluir otro tipo de dificultades. Entonces vamos a iniciar con discapacidad y al final vamos a ver otro tipo de dificultades. Entonces para iniciar vamos a mirar el tema de lo que es la definición. Yo les traje definiciones desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, para que miremos cómo más o menos podemos definirla, cómo podemos abordarla, ¿sí? Desde qué punto de vista. Entonces, digamos que tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud por allá en 1980, donde la definía como una restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad de forma entre comillas, normal o dentro del margen que se consideraba normal, pero para el ser humano. ¿Sí? O sea, allí lo principal era que ellos tenían el tema de normalidad. Hasta ahí va. Si usted no cumplía con lo que se llamaba normalidad o con lo que se establecía como normalidad, con ese parámetro, pues ya se llamaba entonces una discapacidad. Luego viene, ¿qué pasó con mi presentación? Bueno, luego viene la definición hecha por la Asamblea de las Naciones Unidas por allá más o menos en el 1993, cuando esa palabra discapacidad se resumía en un gran número de diferentes limitaciones, ¿sí? Y hablaba entonces de deficiencia física, intelectual, sensorial, que podía ser de carácter permanente o transitorio, y básicamente lo que ellos hablaban era que esa discapacidad o esa deficiencia requería de una atención médica. O sea, esto es un tema como médico. Luego continuamos con la Organización Panamericana de la Salud, donde en 1998 ya decía que las personas con discapacidad eran aquellas que tenían deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, y que su interacción con diversas barreras podían obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces mira que ya ahí entonces no era solo que el ser humano tenía o que las personas tenían, sino que ya empezamos a ver un tema de lo que era la participación, lo que era la sociedad, lo que tenía que ver con igualdad de condiciones. Entonces allí fue apareciendo como ese siguiente tema de cómo fue evolucionando pues la definición de discapacidad. Por allá en 1999, entonces con la Convención Interamericana para la Eliminación de toda discriminación, ya entonces empezamos a hablar de discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, permanente o temporal, que limita una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno socioeconómico. ¿Sí? Entonces, mira, como vamos viendo, pues se van vinculando más variables,
para poder dar paso a la definición como tal de discapacidad que en estos momentos se está manejando. Desde la psicología, pues dicen que es una afectación del cuerpo, de la mente. También utilizan a veces la palabra deficiencia, que limita la actividad y la interacción, y que restringen la participación. Desde la educación, que es otro aspecto que tenemos, está que la discapacidad afecta la manera en que la persona aprende a leer, a escribir, a hablar y a hacer cálculos. Entonces ya aquí esa parte, ese tema de discapacidad lo vamos involucrando en la parte educativa. Como antes era solo parte del área de la salud, entonces solo implicaba profesionales de la salud, que el médico, que el terapeuta, que el psiquiatra, que el que fuera necesario vincular, pero ya cuando llegamos al contexto de la educación, entonces nos damos cuenta que eso también afecta ese proceso y que puede ser causada por el funcionamiento o la estructura del cerebro. Entonces, digamos que ya ahí vamos revisando ese tema de discapacidad desde las diferentes perspectivas y a través del proceso evolutivo. Continuamos. Siguiente. Teniendo en cuenta ya, entonces, finalmente lo que decimos es que la discapacidad es una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que puede ser temporal o permanente, que trae consigo unas restricciones o unas limitaciones, ya sea en las actividades esenciales de la vida cotidiana o en la participación social plena y efectiva. Y que esto puede causar condiciones físicas, pueden ser causadas por condiciones físicas o fisiológicas, o sea, un tema de salud, puede también estar involucrado el tema económico y el tema social. Entonces ahí ya vemos cómo en estos momentos va evolucionando esa parte de la definición de discapacidad. Continuamos. Ahora vamos a ver de pronto desde qué modelo. Se han trabajado desde varios enfoques o desde varios modelos ese tema de la discapacidad. Entonces empezamos por allá cuando el primer modelo era de la prescindencia. ¿Esto qué quiere decir? Que esto era un problema generado inclusive a veces por causas religiosas. Entonces a veces decían, no, pues que pasó esto, que pasó aquello, y eso es como magia, algo religioso, algo, ¿sí?, que no era tan explicado clínicamente, digámoslo así. Y entonces el derecho respondía era a través de normas y acciones digamos que acciones dirigidas a prescindir, ¿sí?, a excluir a esa persona del entorno escolar. ¿Sí? No, pues es que como no puede aprender, entonces pues es mejor que lo pongamos a hacer otra cosa, o de pronto entonces él es, no, mejor dejémoslo en la casa, pongámoslo a hacer otras actividades, pero entonces se sacaba o se excluía desde esa parte, desde el entorno pues escolar o educativo. O se sacaban más adelante, vamos a ver que hacían era unas escuelas especiales para esas personas que tenían dificultad o discapacidad. Luego se vino el enfoque rehabilitador. Aquí en el enfoque rehabilitador el concepto se le atribuía, ¿se acuerdan? Yo les decía que era como que la causa era médica, ¿sí? Era problemas de la salud, era de la persona, entonces nació así o le dio una enfermedad, entonces las causas de esta discapacidad era de tipo médico, por lo tanto, pues quienes tenían que trabajarlo, pues era pues todo ese aspecto clínico, como les decía, los médicos, los terapeutas, y la idea de toda esa intervención era normalizar a la persona. ¿Sí? Vamos a tratar de que quede lo más normal posible para que entonces ahí sí pueda participar, o ahí sí pueda ingresar, o ahí sí pueda ser parte, pues como de ese entorno escolar. Después se vino, entonces, unos cambios, y ya ahora entonces aparece el enfoque desde el enfoque social. Entonces allí en el enfoque social dice que esta conceptualización de discapacidad ya fue como una condición creada por la sociedad. Empieza a generarse o
o a decirse que la sociedad algo puede aportar para que se dé o para que persista o para que impida que esa persona pueda participar tanto de la vida escolar como de la vida social. Entonces dice que esto hizo que la normatividad, o sea, la parte jurídica y politológica, se enfocara más a remover obstáculos que impedían a la persona participar en ese entorno. Continuamos. Luego viene ese enfoque biopsicosocial. Entonces ya después hablamos de que, pues, que nosotros somos seres biopsicosociales, bio de biológico, psico de la parte psicológica y social, pues, de interacción. Entonces ya ahí empezamos a decir, bueno, pues la discapacidad, sí, es cierto, hay una parte biológica, hay una parte que también puede incidir desde lo psicológico, pero también el entorno social o esa relación con ese entorno también nos puede ocasionar dificultades para poder acceder, para poder participar, para poder estar dentro de lo que es ese proceso educativo. Entonces aquí ya se viene como esa parte relacional, como les comentaba. Posteriormente aparece el enfoque de la diversidad. Cuando hablamos, pues, de la diversidad, entonces ya decimos que la discapacidad es aquella condición que surge a consecuencia de la interacción entre una persona que funciona diferente. Entonces ya no, el problema es que este estudiante tenga estas condiciones o tenga estas dificultades o tenga estas alteraciones, sino que también es entender que funcionamos diferentes, de que todos tenemos capacidades, habilidades, talentos diferentes y que también contamos con ciertas dificultades, como de pronto nos comentaba en alguno de los conceptos que nos compartieron las compañeras. Y los obstáculos, o sea, había una relación entre esa parte, digamos, del ser humano, y la otra parte eran los obstáculos que presentaba el entorno. Entonces ello implicaba que la parte normativa y los lineamientos de políticas públicas debían era facilitar el funcionamiento diverso dentro de, pues, para ese colectivo. Entonces ya empezamos a decir, no, pues tenemos que mirar cómo hacemos para vincularnos. Ya no es solo que la persona, la persona, el problema es de la persona, sino que ya empezamos entonces a vincular la parte contextual. Y finalmente llegamos al momento actual, donde estamos en un enfoque de derechos. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derechos, es que el concepto de discapacidad es una condición que se genera producto de la interacción entre una persona con características diferentes, o sea, acoge lo del tema de la diversidad y acoge lo de los obstáculos sociales, pero entonces aquí aparece de que les impide es gozar de la forma plena de sus derechos. Entonces, digamos que hacia allá es que nos va dirigiendo lo que hablamos ahorita de educación inclusiva, o todo este tema de la norma. Desde ahí, desde ver esta parte de la discapacidad como un concepto que va ligado no solo a la esencia de la persona, a lo que está sucediendo con la persona, sino también de ese contexto que está limitando el poder acceder a esa persona a toda esa parte tanto educativa como social. Continuamos. Entonces, finalmente, ¿qué nos pide la normatividad, la norma de inclusión? Pues desde la normativa colombiana nos está diciendo que tenemos un reto como docentes, como directivos docentes o como profesionales de apoyo, que es pasar de ese modelo rehabilitador médico, donde veían la discapacidad o las dificultades de aprendizaje como enfermedad, como invalidez, como limitación o como incapacidad, a un modelo social de derechos. Entonces allí, en ese modelo social de derechos, lo que se pretende es que haya respeto por esos derechos de ese colectivo, propendiendo siempre por las condiciones dignas y justas en igualdad de oportunidades para todos. Digamos que eso sería como la parte de definición y enfoque.
Bueno, entonces aquí con aquí haciendo el cierre, este primer cierre de lo que es la definición y el enfoque, cuéntenme ustedes desde qué enfoque o desde qué definición habíamos estado trabajando esa parte de la discapacidad. Hasta ahora, ¿no? Que hasta ahora, ¿cuál consideran ustedes que era como el que más utilizaban? ¿Y qué dificultades podemos encontrar para unirnos al reto que nos está planteando la normativa de la inclusión educativa? ¿Qué me pueden decir? Ana María, qué pena. ¿Será que te puedes devolver un momentico a la diapositiva de definición según el enfoque? Claro que sí. Eliar, ¿me colaboras? ¿Ese? ¿O cuál? La anterior. La anterior. ¿Esa? Sí, esa. Permítame un momentico, tomo pantallazo. Dale, listo. Bueno, entonces, ¿quién se anima a decir, bueno, yo estaba como en el biopsicosocial, o yo estaba en el de la diversidad, o ya estamos iniciando el enfoque de derechos, ya teníamos como ese concepto mucho más claro, y cuáles han sido como esas dificultades para poder pues hacer la aplicación de esa norma? Claro que sí, Gustavo. Me dice por acá Gustavo que el material igual se les va a compartir. Yo les comparto el material a través del Classroom, eso también les queda a ustedes. Alguien que quiera participar, que me quiera escribir o que quiera hablar, hasta ahí cómo vamos, qué aportes hay. Vamos pensando. Estamos pensando. Silvia. Hola, Silvia. Buenas noches. Silvia. Buenas noches, ¿Cómo doctora. estás? Bien, sí, señora. A ver, bueno. no sé, pensando bien su inquietud, la pregunta que nos coloca, no sé, pues de pronto nosotros estaríamos manejándolo desde la diversidad, ¿sí? En ese ejercicio de que, pero como mezclado, porque es que uno no puede dejar de lado los derechos y lo biopsicosocial. Claro. Entonces, en identificar y respetar que ese ser humano, de que cada ser humano y ese ser humano que está con nosotros, este niño joven, tiene un proceso neurodiverso, tiene un ejercicio de aprendizaje diferente, y que también tiene unas dificultades o algo a superar, y que nosotros pues estamos ahí para ayudar a saltar esos obstáculos, para ojalá tumbarlos, disminuirlos, pero también pues para construir como las escaleras o algo. Entonces sería ahí, pero definitivamente todos los que estamos acá sabemos que es un derecho adquirido de todos, de ellos, y pues por eso estamos aquí aprendiendo. Entonces pensaría que sería ese como el central, desde donde tal vez nosotros estamos trabajando. No sé si me equivoqué. Listo, perfecto. No, es así, o sea, hemos venido trabajándolo, hemos hecho una combinación de enfoques. Lo que pasa es que no lo teníamos como muy claro por todo el proceso. En estos últimos años ha ido cambiando bastante rápido el enfoque como se está viendo el tema de la discapacidad. Listo. Silvia, cuéntame, ¿usted es directora docente, es docente o profesional de apoyo? Soy directiva docente, soy coordinadora, pero en la parte pública te toca ser docente de apoyo, orientadora, aseadora. Entonces, eso está bien. Toca aprender de todo un poquito. Pero así es. Seguridad también prestamos. Bueno. Eso está bien, así es. Bueno, pero eso es importante, tener desde varias perspectivas. O sea, todo lo vemos diferente. Por aquí, un estudiante, que nos cuente un estudiante para verlo desde los estudiantes. Por ahí no hay alguien, a ver, ¿quién? ¿A quién le preguntamos?
que sea estudiante o que nos quiera compartir desde esa experiencia de estudiante. ¿Se han encontrado en ese proceso de estudiantes compañeros con dificultades o no? ¿O nunca hemos tenido la posibilidad de compartir con esas personas? Cuéntenos a ver. ¿Quién nos comparte? Por ahí nos faltan algunos por participar, no sé. Por ahí está Ana Rojas, Álvaro González, María Andrea Vélez, que no nos han querido como compartir sus experiencias. ¿Alguien se anima? Ana María, una inquietud. Cuando el estudiante tiene un trastorno de aprendizaje, pero no tenemos el diagnóstico, porque el padre de familia no lo ha entregado, porque no ha tenido la posibilidad o el recurso para poderle hacer el examen o la valoración con el profesional de la entidad prestadora de salud, ¿debemos hacer PIAR o no? Si no tenemos valoración. La idea es que podemos iniciarlo, ¿sí? Podemos iniciarlo. Más que, o sea, no, ¿cómo le dijera? No es, nos toca o se debe como tal, sino es importante desde la misma dinámica, porque más que un diagnóstico, mi nena, puedes encontrar una descripción, puedes hacer una valoración desde lo pedagógico, obviamente. No vamos a nosotros, yo no estoy pidiendo que de pronto hagamos una valoración como tal y digamos o nos atrevamos a dar un diagnóstico, pero sí podemos identificar dificultades que trae el niño, independientemente del diagnóstico, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, cuando iniciemos lo que son las dificultades de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros más o menos tenemos una idea de esas características, de esas dificultades, entonces vamos a poder generar alguna estrategia con ese niño, y más que el PIAR completo, de pronto no voy a hacer todo el proceso del PIAR porque es un poco, digamos que complejo, tiene varios apartados, y de pronto si usted le va a llegar al papá y le va a decir, venga, es que le voy a hacer PIAR a su hijo porque su hijo es hiperactivo, ejemplo, pues el papá le va a decir, venga, profe, ¿usted cómo sabe que mi hijo es hiperactivo? Obviamente no le vamos a llegar como esa parte así, de confrontarlo de esa manera, pero sí es importante que empecemos a generar estrategias, hacerle algunos ajustes, que revisemos cómo vamos a hacer el abordaje de ese niño, que no va a ser igual que de pronto con otros que no presentan esas dificultades, y pues eso es lo que vamos a ir revisando poco a poco cuando lleguemos entonces a ver lo que son las dificultades. Ahí vamos a tener un poco más claro hasta dónde podemos llegar con un PIAR o hasta dónde podemos hacer es una flexibilización, ¿sí? A medida que vamos viendo, lo vamos a ir como interiorizando mucho mejor. Espero haberle dado por lo menos la respuesta un poco más general y que podamos ampliarla entonces en la siguiente parte. ¿Quién más? ¿Alguien más que me quiera? ¿No se me animó nadie? Ni María Andrea, nada. Bueno, entonces vamos con el segundo punto donde hablamos el tema de discapacidad. Ay, ya llevamos 2 actividades. Tranquilos que hay tiempo, pero la idea es que todas estas actividades, así no participemos, las podamos colocar en el claro. Yo las dejo allí. ¿Listo? Entonces, pasamos con el segundo punto, que eran los tipos de discapacidad. Aquí también, dependiendo del enfoque, también podemos ver una clasificación de esas discapacidades, pero aquí lo que yo les voy a comentar tiene que ver es precisamente, de pronto, respondiendo un poco también la pregunta de Milena, es que tenemos que mirar a dónde o qué está afectando la dificultad que sea, llámese algo así como que no importa como tal el nombre o el rótulo o el diagnóstico, sino qué dificultad es la que está presentando, qué es lo que le genera eso que se llama X,
a ese niño para poder implementar estrategias, para poder saber si le hago una flexibilización, si de pronto sí lo voy a mandar de pronto a que lo valoren, o no, yo mejor lo mando donde la psicoorientadora, o más bien yo hablo con los papás porque de pronto es con los papás. Entonces allí es donde vamos a ir mirando de pronto hasta dónde podemos avanzar sin un diagnóstico como tal. Entonces aquí vemos que hay unas discapacidades que pueden afectar la parte visual, otras que afectan la parte del movimiento, otras la parte del razonamiento, la memoria, o es el aprendizaje, o es la comunicación, o es la audición, o será la salud mental, las relaciones sociales. Mira que todo esto es lo que tenemos que revisar. Entonces cuando por ahí nos dicen, ay, es que tenemos que hacer un diagnóstico en la institución, en el aula de clase, no me están diciendo, sí, lo que aparece en el DSM-5, en el CIE-11, que son como los, digamos que son los estándares o esos manuales de clasificación de las dificultades o de los diagnósticos clínicos. No, cuando hablamos de eso es, miremos, revisemos a ese niño, ¿qué es lo que presenta? ¿Dificultad para qué? ¿Para el movimiento? ¿Para el razonamiento? ¿Para la memoria? ¿Para el aprendizaje? ¿A dónde apunta esa dificultad? Allí es donde hablamos de un diagnóstico al interior del aula. Identificar primero dónde está esa dificultad o esa discapacidad. Continuamos. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver que para algunos sectores, pues la clasificación más usual, a la que más encontramos, es que hay una discapacidad motora, hay una discapacidad psíquica y una discapacidad sensorial. Pues la motora sí es como un poco más fácil de reconocerla, pues que tiene que ver con el tema pues de su aparato locomotor, debido a su mal funcionamiento, ya sea por el sistema nervioso, por problemas osteomusculares o osteoarticulares. Digamos que la causa en estos momentos pues no vamos a profundizarla, pero pues ya es mucho más clara esa parte de la motora. Cuando hablamos de discapacidad, de la discapacidad psíquica, pues entonces ya hablamos de temas como que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte emocional, con todo lo que tiene que ver pues con esas capacidades acá de tipo neurológico. Y ya la parte sensorial tendría que ver con los sentidos, entonces que la parte visual, que la parte auditiva. Continuamos. Luego vemos que se amplió la clasificación. Entonces ya no era solo esas tres, sino que ahora las dividimos en motora, sensorial, psíquica, intelectual, visceral y múltiple. ¿Sí? Entonces vamos, pues la motora continúa siendo pues en la parte del aparato locomotor, la parte sensorial, los sentidos, la parte psíquica entonces tenía que ver es con los diagnósticos como tal, que tenían que ver con salud mental, que era la parte clínica, la parte intelectual con todo ese tema cognitivo. Cuando hablamos aquí que aparece, que ese de pronto es más nuevo, que tiene que ver con la parte visceral, que es eso de la discapacidad visceral, resulta que se ha identificado que hay discapacidades que no son tan frecuentes, pero que limitan la vida y la participación en la comunidad para aquellas personas que pueden padecer deficiencias funcionales, estructurales. ¿Y a eso a qué se refiere? A esas personas con problemas cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, respiratorios, digestivos, metabólicos, endocrinos, genitourinarios. Entonces ya aparecieron otro tipo de cosas, ¿sí? Unas patologías que antes no se identificaban como con la discapacidad, pero vimos que sí, porque a pesar de que no se catalogaba como discapacidad, como de pronto una discapacidad visual, una discapacidad motora que era mucho más visible, más identificable, pues esta visceral nos dimos cuenta que sí afecta o impide
el proceso social y en muchas cosas el poder ingresar a la vida educativa. Nosotros en el colegio tuvimos un estudiante que tenía dificultades en la parte metabólica y digestiva y era una persona que se ausentaba mucho, o sea, sí impedía ese proceso de estar allí, de poder acceder o participar del entorno escolar. Entonces le tocaba estar en la clínica, le tocaba que el tratamiento, le tocaba que continuamente ir a urgencias porque pasaba esto, porque pasaba aquello. Entonces digamos que ahí empezó a aparecer ese tema de la discapacidad visceral. Y pues la discapacidad múltiple, pues que está un poco combinada con que puede tener 2 o más discapacidades conjuntas. Continuamos. Según la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y según la Organización Mundial de la Salud, pues esta la recoge en 4, que es discapacidad físico-motora, la discapacidad psíquica, la discapacidad sensorial y la discapacidad intelectual. Entonces, mire cómo dependiendo de dónde lo estemos mirando, desde dónde lo estamos evaluando, así mismo van a aparecer la clasificación de esas discapacidades. Y pues para cerrar el tema de los tipos de discapacidades, cuéntame, ¿hay alguien que quiere participar? Perdón, se me activó el micrófono. Dale, tranquilo, no hay problema. Pero por acá veo que sí participaron. Qué pena, voy a tener en cuenta aquí a los compañeros que se animaron a participar. Por acá Daniel Vázquez dice que el enfoque biopsicosocial, trabajando la relación de la persona con el medio. Bien, Daniel, muchas gracias. Álvaro dice, opino que la discapacidad tiene que ver con la motivación, la intención física y la fuerza mental, desde el enfoque social. Bien, Álvaro, muchas gracias. Entonces sí se animaron. Bueno, entonces para cerrar la parte de los tipos, de esos tipos de discapacidad, pues vamos a hacer con el tema de, según el Ministerio de Educación, de acuerdo con el CIMAD, que es el que nos corresponde de pronto en ese entorno educativo. Veo que la mayoría son docentes, directivos docentes. Entonces dice que desde el Ministerio de Educación o desde el CIMAD, ¿cómo se clasifican esas dificultades o esas discapacidades? Porque todavía tenemos en la norma pues el tema de discapacidad y últimamente estamos hablando de necesidades educativas especiales, de dificultades de aprendizaje, que también sería importante involucrarlas en ese proceso de diseñar un plan de trabajo para esos chicos. Entonces está la auditiva, la visual, la motora, ponen al autismo por fuera, la parte cognitiva y múltiple. Entonces, para el CIMAD, ahí tendríamos que, creo que algunos conocemos, ahí les estoy mostrando cómo aparece en el CIMAD, donde debemos colocar cuando un estudiante nuestro tiene ya un diagnóstico. En ese caso, toca esperar el diagnóstico. ¿Sí? Sin embargo, si ya estamos llegando, aunque todos me dicen que es de docente primaria y preescolar, pero si ya estamos llegando a la media académica, lo que sí se recomienda es que vayamos diciendo que trae unas dificultades, así no tengamos diagnóstico, para que pueda acceder en mejores condiciones a lo que es el ICFES. ¿Sí? Yo sé que es complejo, yo sé que nos demoramos, pero sí es importante pensar inicialmente en la persona, ¿sí? En ese estudiante que nosotros tenemos y no lo llevemos no, porque no me ha traído, el papá no me ha traído el diagnóstico, entonces le va a tocar a presentar el mismo ICFES que todos los otros estudiantes. Pues no le hagamos ese daño, no. Es pensar primero como en la persona y después sí miramos a ver cómo vamos a resolver la otra parte del tema. Silvia, cuéntame. Qué pena. Compañeros, pónganle cuidado a esta situación que nos ocurrió. Yo recomendaría que fuera siempre por diagnóstico.
¿sí? Pero cuando ya, resulta que el IFES, gracias a Dios, hace la adaptación ahora para la prueba, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un caso con diagnóstico de autismo, se hizo el ejercicio del CIMAD, teníamos el soporte. Luego, cuando el chico quería entrar a medicina, pero como le hicieron, el IFES hace una adaptación, tal vez no era la correcta para el tipo de autismo, porque es que como el espectro autista es tan grande, pero resulta que y hacen el IFES, pero básicamente que lo pusieron aparte como con los de discapacidad intelectual, no sé si fue el mismo o no, porque nunca tuvimos acceso al examen, pero pues sale el IFES con su ejercicio de adaptación correcta en los resultados, la dificultad para entrar a la facultad de medicina, ¿sí? Entonces, la mamá se devuelve al colegio. Y claro que el colegio tenía la culpa, que no sé qué, tú nos trajiste esto, nosotros te informamos, hicimos los procesos, los subimos como nos correspondía a CIMAD. Menos mal que todas las actas siempre, compañeros, hagan firmar todo. Entonces, porque se le pasa. Así es. Y ahí teníamos todo, entonces ya ella lo que hizo fue conseguir un abogado y irse en contra del IFES, ¿sí? Y ese es un ejercicio que yo digo, bueno, como sale tan diferente, ¿sí? Pensaría que tratemos, no sé si con diagnóstico, porque ya uno le da miedo. Le da uno miedo ya con la experiencia irlo a montar diferente, porque sí afecta. Y lo que nosotros generamos ahora y le informamos al papá que se va a subir al CIMAD, y así sea en quinto, en tercero de primaria, le decimos que gracias a Dios y que se ha avanzado, su IFES va a ser diferencial y que por eso deben tener pendiente para que no haya ninguna dificultad. Y no es porque lo segreguen, porque la gente tiende a confundirlo, sino por el contrario, porque realmente el Estado está buscando, y el Ministerio a lo largo de estos últimos 15 años, buscar una oportunidad y derechos para los chicos. Sí, en general en las condiciones más acordes como a las capacidades de cada estudiante. Sí, muy posiblemente, cuando yo me refiero, pues lo pienso yo también, sobre todo cuando tenemos dificultades en la parte cognitiva, porque de pronto con el autismo no es tan compleja a veces la parte cognitiva. El autismo de pronto lo que dificulta es un poco más la parte social o la parte relacional, pero entonces esa parte cognitiva no. Entonces cuando yo les hablo del diagnóstico, de no esperar de pronto tanto el diagnóstico, sin embargo es importantísimo que el papá se vincule, o sea, traer un diagnóstico hace parte de esa vinculación de esa familia en el proceso de la inclusión. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos también un taller para papás, porque necesitamos que las familias también sean inclusivas. Entonces, digamos que esa es como la idea, ¿sí? Cuando yo veo que definitivamente el estudiante va a sufrir y realmente no da para que presente esa prueba a nivel de los otros estudiantes, pues es importante, como dice Silvia, comunicarlo a la familia. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso cuando ustedes me decían, ¿y si no tengo un diagnóstico tengo que hacer PIAR? Posiblemente la familia le va a decir que no, ¿sí? Y tenemos que vincular también la familia, pero la idea sí es flexibilizar cosas, la idea sí es que empecemos a adaptar, tenemos que hacer la adaptación, y dentro de esos programas, recordemos que el PIAR no es solo para el estudiante, el PIAR también es de mi institución, o sea, un plan de la institución de cómo vamos a atender toda esa parte de la inclusión, cuáles son esas cosas que vamos a tener en cuenta para definir si lo vinculo o no, si flexibilizo o no, si el papá está o no, pero ante todo, como dice Silvia, es muy de acuerdo, todo se debe dejar documentado, todo debe quedar evidenciado. Yo no puedo decir, ay, voy a hacer esto y hablé con el papá y sí, el papá me dijo que sí, pero no lo firmé, no lo documenté, no está dentro de mi plan de atención a esos chicos, ¿sí? Dentro de mi proyecto educativo, dentro de mi plan de mejoramiento institucional, eso no lo tengo. Pues entonces, ¿con qué herramientas voy a abordar yo situaciones como las que comenta
Silvia o otras que nos puedan presentar con los papás, porque después los papás uno trata de hacer lo mejor posible y de pronto ellos no lo toman así, teniendo en cuenta también que ellos pues están viviendo una situación difícil. Entonces es importante eso, o sea, que todo quede documentado, que todo esté dentro de un procedimiento, dentro de unos procesos. Esa es como la idea. Entonces, más o menos esto es lo que hablaba el Ministerio de Educación y el CIMAD con respecto pues a la parte de discapacidad. Continuamos, Elia. Milena, cuéntame, Milena, levanto la... Gracias, Ana María. Eso quiere decir que nosotros en el proyecto educativo institucional podemos abrir un capítulo que sea, que es donde podamos escribir aquellos criterios que nos llevan a determinar cuál es el plan de ajuste integral de ajustes razonables para los estudiantes de esa institución. Exacto, Milena. Sí, dentro de la misma norma está que yo todas esas actividades, todas esas estrategias, toda esa parte normativa la tengo que vincular a mi PEI y la tengo que vincular a mi plan de mejoramiento institucional anual, ¿sí? Entonces yo tengo que estructurar todo eso. Yo en mi plan de mejoramiento dije que yo voy a, no sé, a realizar, voy a generar un salón, no sé, sensorial, digamos que la institución, eso debe quedar ahí. Yo para atender a mi población voy a crear o voy a desarrollar un salón sensorial donde voy a tener en cuenta esto, donde voy a desarrollar esto, voy a implementar esto y voy a hacer este procedimiento. ¿Sí? Cuando me llega el niño, entonces él me debe traer el diagnóstico, o aún sin diagnóstico yo voy a hacer esto. O sea, todo ese proceso yo lo debo implementar dentro del proyecto educativo institucional, que es el PEI, y dentro del plan de mejoramiento institucional anual. O sea, ese debe ser una parte de ese programa. Por eso es importante que tengamos en cuenta que no solo es, o sea, lo que estamos hablando del PIAR es un pedacito, es una parte, casi que es un instrumento. Cuando decimos PIAR, a veces es simplemente como el formulario, es el formato que nosotros llenamos, pero eso es para el estudiante. Pero mi institución, ¿cómo se está preparando? Eso todavía nos falta, ¿sí? Entonces, es eso, Milena. Sí, toca que lo vinculemos para que cuando nosotros le lleguemos a ese papá o cuando nos llegue, por ejemplo, la Secretaría de Educación o el mismo IFES, venga, pero ¿usted cómo hizo? ¿Usted por qué hizo esto? O porque este niño está flexibilizado, o porque le hicieron PIAR, o usted ya tenga todo un proceso. Mira, aquí está documentado, aquí está todo el proceso que hicimos, todo lo que hemos solicitado, todo lo que hemos hecho, estrategias, todo eso debe estar ahí documentado. Eso hace parte de ese proceso de la educación inclusiva. Bueno. Aquí, pues, algunos términos, pues, a veces nos cuesta, creo que cada vez nos adaptamos mucho más a los términos, pero, pues, les quise compartir como estos términos cuando hablamos de personas con discapacidad. Entonces, a veces utilizamos el término inadecuado y, pues, podemos hacer, digamos que, mal uso de la parte del vocabulario de las palabras para referirnos a esas personas. El tercer apartado tenía que ver con el tema de los grados de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de cuando a nosotros nos llega, ¿sí? Porque es que a nosotros nos llega a veces, la mayoría de veces nos llega un diagnóstico, ¿cierto que sí? La mayoría, ¿o no? ¿Cómo les van a ustedes en las instituciones? ¿Qué tan comprometidos están los papás? ¿Si llegan los diagnósticos o no? ¿Quién me cuenta? Claudia, cuéntame, ¿si te llega el diagnóstico o no? No, o llegan, digamos, el niño tiene 14 años y llega el diagnóstico de cuando tenía 4. Santa Bárbara. Entonces, y decirle a los papás, para ellos, no, eso es tiempo, no hay plata, el AEPS no me dio la cita,
Entonces tengo que estar ahí como que, oiga, el profe cansón. Yo les digo, no soy la profe cansona, pero es por el bien de los chicos. No, yo les digo, mire, yo puedo ser muy cansona, puedo estar hoy con ustedes y mañana no. Puede que sus hijos estén hoy aquí en esta institución y mañana en otra. Es por el bien de sus niños y es por el bien de ustedes, porque es para ayudarlos a ellos, y hay algunos que sí, bueno, al final de unas 5 o 6 veces que uno lo cita, acceden a empezar el proceso. Y hay otros que, les digo, llegan con un diagnóstico de hace cualquier cantidad. Entonces es bastante difícil que los acepten. Claro que sí. Por acá Silvia me dice, pues hay un 50%. Sí, eso. Muy bien, Silvia. Me dice, por ahí aproximadamente un 50% nos llega diagnóstico. El otro 50% estamos ahí como verificando qué sucede. Y Claudia describe muy bien la situación. Exacto. Sí. Pero también, profes, pongámonos en el lugar de sus papás. Yo creo que no debe ser fácil para esos papás enfrentarse a que su hijo tiene una condición, tiene una dificultad, tiene una discapacidad, y entonces a veces entran también como en esa negación. Esperemos a ver si de pronto cuando crezca se le pasa. De pronto más adelante, o dicen, no, de pronto si el profesor le ayuda, él de pronto como que ya puede salir de esa situación. Creo que esa es una de las cosas que más he evidenciado yo con los papás. Y otro tanto tiene que ver ya con que todo lo dilatan, ¿sí? Todo lo dilatan. Cuéntame, Milena, que levantaste la mano. Es que, Ana María, ese de pronto se debe a que, pues, como padres vienes ese es un impacto saber que su hijo pues tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, como la primera actuación de los padres es la negación, ¿no? Exacto. Es esa negación a asumir, a creer, a darse cuenta de esa realidad que es pues tan tangible y pues que para ellos es muy duro aceptarlo. Y esa negación de los padres hace que incluso muchos niños lleguen tarde al proceso escolar, porque siempre se tiene una esperanza de que con tratamientos médicos, con implantes, pues el niño pueda recuperar la audición o pueda recuperar, bueno, la dificultad que tenga, ¿no? Entonces esa misma negación es lo que conlleva a eso, que los niños con discapacidad llegan en edad tardía al entorno escolar. Exacto. Muy bien, Milena, de acuerdo. Ese digamos que es uno de los factores, como para que tratemos un poquito de comprender, de entender esos papás, ¿sí? Sin justificarlos, porque eso no lo justifica. O sea, es deber de ellos poder hacer todo lo necesario para que su hijo pueda avanzar. Y pues ahora hay muchas oportunidades, pero antes también era el temor porque el rechazo. ¿Quién me lo recibe si yo digo que tiene dificultades? Una institución educativa muchas veces cierra puertas. Entonces el papá no quiere que le rechacen ese hijo. O sea, que mire que también, o sea, yo sé que es molesto como estar ahí, papá, necesito, y que ustedes requieren de ese diagnóstico pues para poder darle una mejor atención, pero también es entender un poquito como desde esa parte de esos papás esa situación. Obviamente, o sea, realmente lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto y tratar de que ese papá, pues por fin, por lo menos nos ayude con el tema de hacer ese diagnóstico, de darnos esas herramientas para poder brindarle pues la educación de calidad que nos están pidiendo, ¿no? Porque ahí también vamos, o sea, eso se vuelve como algo de doble vía. Bueno, entonces cuando nos llegan esos diagnósticos, ese 50% de diagnósticos, ese 40% de diagnósticos, pues a veces nos llegan con estos términos. Entonces nos dicen, no, pues es que es un grado severo, un grado completo, un grado leve. Entonces allí vamos a encontrar que es que la discapacidad se mide por grados. Entonces en algunos rangos está entre nulo, ¿sí? Nulo que es de 0 al 4% de discapacidad, el leve que está del 5 al 24, el moderado del 25 al 49, el severo del 50 al 95 y el completo es que definitivamente difícil, ¿sí? No. Y un no
no especificado porque a veces es bastante complejo poder identificar en cuáles de esos está, en qué rango está. En otros casos vemos por grado 1, grado 2, grado 3, entonces donde el grado 1 es el menor, digamos, de menor afectación, y el número 5, pues el de mayor afectación. Entonces, digamos que para más o menos cuando nos llegue esos diagnósticos, cuando nos llegan, pues miremos e identifiquemos un poquito ese tema de los grados de discapacidad. Otra de las cosas que también les quiero compartir, aunque esto también pues hace parte más de un tema familiar, pero si a ustedes les llegan estos chicos, pues es porque ya hemos avanzado y hemos iniciado ese proceso de identificación de la discapacidad. Son pocos los estudiantes que nos llegan ya con el certificado como tal, que han hecho todo un proceso con su servicio de salud, con su EPS, o con el servicio de salud al que tengan acceso. Entonces, ¿qué es eso del certificado? Es una valoración clínica multidisciplinaria simultánea. Fundamentalmente, eso se basa en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Eso significa el CIF. Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que es el que tiene, digamos, los estándares o las dimensiones, o pues como toda esa parte para determinar si hay o no una discapacidad y qué grado de discapacidad sería. ¿Sí? Que es el que permite establecer la existencia de esa discapacidad, como dice aquí. Este procedimiento pues, debe realizarse por equipos multidisciplinarios para poder hacer la certificación, o sea, las entidades de salud le dan una certificación de que ese niño pertenece al programa de discapacidad. ¿Me colaboras con el? Entonces, allí se identifican las deficiencias en funciones y estructuras corporales o psicológicas, las limitaciones en la actividad, las restricciones para la participación que pueda presentar esa persona y poder tener un conocimiento un poco más amplio de ese estudiante que nos está llegando. Continuamos, Elia. Entonces, ese certificado, ¿quién lo realiza? Pues debe ser realizado por un equipo multidisciplinario para poderlo certificar y lo dan las IPS acreditadas. No todas las IPS lo dan. Cada una de las EPS o cada uno de los servicios de salud tienen unas instituciones que están acreditadas para poder entregar ese certificado de discapacidad y que pueda acceder a, digamos, a los beneficios, a los derechos o aquello que plantea pues esa norma como tal de discapacidad. Está conformado, ese equipo multidisciplinario, está conformado por 3 profesionales que deben estar registrados en el Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio. Entonces, ¿quiénes son esas 3 personas? Deben ser un médico general o especialista y 2 profesionales de alguna de las siguientes áreas. Puede ser un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicólogo, un enfermero, un optómetra o un trabajador social. Todo depende de la discapacidad que vamos a hacer, que se va a certificar. ¿Sí? Entonces, ese sería como el avance o lo que debería tener este estudiante para poder empezar, para poder iniciar todo ese proceso de derechos, ¿sí? Para poder hacer uso de sus derechos por ser una persona con discapacidad. Entonces ya entramos en el cuarto componente que vamos a ver sobre el tema de problemas de aprendizaje, que ya tiene que ver con el entorno escolar. Ya vimos un poquito, ya aclaramos un poquito, pues desde toda la parte del recorrido, la historia, los enfoques, hemos visto que más o menos qué es discapacidad, algunas clasificaciones, todo ese tema de lo que es el certificado de discapacidad, pero ahora vamos a entrar a lo que compete, ¿sí? A lo que es internamente el entorno escolar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué dificultades, qué problemas escolares, con qué nos encontramos en el día a día
ya sea como directivos docentes, o como profesionales de apoyo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con una definición muy general. Entonces, se dice que los problemas de aprendizaje problemas o dificultades de aprendizaje son un grupo de alteraciones o situaciones que pueden estar internas o externas al estudiante y que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que lo vincula, digamos, al entorno escolar, que afectan ese proceso de enseñanza y aprendizaje y se manifiestan en dificultades propiamente de ese proceso o en la adaptación a ese contexto escolar. Entonces, digamos que esta es como una definición general de lo que podríamos hablar de problemas de aprendizaje o de dificultades de aprendizaje. Dentro de las, digamos, de las manifestaciones, ¿cómo podemos darnos cuenta de que ese niño posiblemente, ¿sí? Aquí vamos a hacer, todavía no tenemos diagnóstico, devolvámonos a que no sabemos del certificado de discapacidad, entonces todavía no tenemos claro qué tiene ese niño. Pero entonces si ese niño de pronto presenta bajas calificaciones, bueno, puede ser, miremos a ver qué está pasando. Ese niño tiene falta de motivación, lo vemos así como aburrido, desmotivado, no quiere venir a clase. Ahí tiene problemas emocionales, tiene dificultades para socializar, como que no socializa, no se relaciona con sus pares o se relaciona con niños menores o a veces con niños mayores o solo se relaciona con los adultos, toda esa parte de socialización. Aquí también entraría la parte comunicativa, si se comunica, no se comunica, participa, no, él siempre es calladito. Entonces miremos a ver qué está pasando con esa parte de la socialización. También está la parte de acoso escolar, puede aparecer el acoso escolar y nosotros le llamamos acoso escolar, pero puede ser también signos de que algo o algún síntoma de que hay alguna dificultad o algún problema de aprendizaje. También vamos a ver conductas negativas o desafiantes, ese niño desobediente que no sigue las normas, que no sigue las reglas, que le hemos dicho una y otra vez qué es lo que debe y no debe hacer, pero como que ese niño no. Y la deserción escolar. Finalmente, esa deserción escolar generalmente aparece como en la etapa del bachillerato, donde ya empiezan a decir, no, yo no, como que mejor no voy a estudiar, yo por allá no quiero volver. No, esa parte no. ¿Sí? Entonces digamos que esos son como algunos de los signos que podemos ver y podemos decirnos o preguntarnos qué estará pasando. Continuamos con la diapositiva. Algunas de las causas para esas dificultades o esos problemas de aprendizaje podemos encontrar, pues aquí voy a hablar de dos tipos, pero en la siguiente vamos a ver que hay un tercer factor, pero por ahora vamos a hablar de estos dos. Una que pueden ser internas o intrínsecas y otras que pueden ser externas o extrínsecas. ¿Me le das clic? Aquellas internas o intrínsecas, pues tiene que ver con toda esa parte congénita, de enfermedades, de accidentes, es decir, propias de su estructura, propias de ese desarrollo del niño, la niña o el adolescente, ¿sí? De esa personita. Y las externas o extrínsecas tiene que ver con el contexto socioeconómico, con las pautas familiares o con pautas educativas inadecuadas, con la parte del contexto en cuanto a métodos, prácticas de enseñanza inadecuadas. Entonces es revisar y pues allí hay otras que ya las veremos más adelante. Pero de manera general es que tenemos esas, digamos que estas dificultades se pueden dar por esos dos tipos de causas, internas y externas. Aquí entonces hablamos de que las dificultades de aprendizaje, ya propiamente dificultades, o sea, paso a decir, bueno, una cosa es un problema y otra cosa ya es una dificultad. Digamos que el grado que lo vamos a ver ahorita, que vamos a ver que el grado de afectación, el grado de la gravedad
y el grado de la cronicidad nos va a decir si es un simple problema, ¿sí?, que lo podemos solucionar, no sencillo, pero sí que podemos darle una solución más rápida, o si se requiere de un proceso mucho más largo. Cuéntame, Milena, levantaste la mano. Sí, gracias. Ana María, por favor, ¿me acuerdas cuáles son las causas externas? Claro que sí, las causas externas tienen que ver con la parte del contexto, ¿sí? Entonces puede ser el contexto, pues aquí también, pues ahí está con la parte de pautas familiares. Puede ser el contexto socioeconómico, pueden ser las pautas familiares o el contexto familiar o el contexto educativo, ¿sí?, que puede ser por pautas o por otras situaciones de esos dos contextos, y hasta la parte de métodos y prácticas de enseñanza inadecuadas. Sin embargo, no te preocupes que lo vamos a ampliar. Espérame, que lo vamos a ir organizando. Cuando hablamos entonces de dificultades en el entorno escolar, pues hablamos de que ya estas situaciones, cuando decimos dificultades, hay un nivel más alto, un nivel mayor, en cuanto a que ya no solo son problemas, sino que ya viene una parte más como hablábamos allí de las causas. Entonces, de pronto los problemas pueden tener afectaciones más del tipo extrínseco, del contexto, de dinámicas que podemos fácilmente adaptar, y el estudiante puede continuar sin mayores dificultades. Pero también cuando yo voy a hablar de dificultades como tal, ya hablo de desórdenes, y cuando hablo de desórdenes me refiero a la parte más intrínseca de la persona, de ese niño, esa niña o ese adolescente. Entonces ya hablamos de desórdenes que pueden afectar la habilidad de esa persona para adquirir, para entender, para organizar, para almacenar, para usar la información oral y no oral, o como lo llamamos verbal y no verbal, en fin. Entonces allí vamos a tener en cuenta otras causas, y tiene un nivel de inteligencia, puede que no me afecte el nivel cognitivo, mi CI, que es el coeficiente intelectual, sea un promedio o superior, pero que hay otras cosas que me están afectando y que no permiten que yo tenga el rendimiento esperado o el rendimiento de acuerdo a las capacidades que tenemos. Continuamos. Bueno, aquí puedo acceder aquí hay un video. No sé si, qué pena, no sé si puedo acceder, si podemos poner el video, si podemos acceder. Está en el link, ahí en el link me lleva al video, si lo podemos, no sé, abrir. El concepto de trastornos de aprendizaje es importante delimitarlo. El primer término trastornos ya implica una alteración, un problema que repercute en el rendimiento académico. Estos trastornos del aprendizaje quedan englobados o se enmarcan dentro de lo que llamamos un concepto más genérico, disfunción cerebral mínima. Esto quiere decir que hay una estructura, una red neuronal concreta, específica, que no funciona adecuadamente para que el niño adquiera con normalidad ese aprendizaje académico deseado. Esto lo hemos de diferenciar de lo que son los retrasos del aprendizaje o las disabilidades en un aprendizaje, que son o bien niños que van más retrasados o retardados en adquirir un cierto aprendizaje escolar, o bien menores que tienen menos habilidades, menos recursos para poder adquirir con normalidad dichos aprendizajes. Por tanto, un trastorno de aprendizaje lo hemos de entender como una dificultad, un problema de un funcionamiento de una red neuronal cerebral implicada en la normal adquisición de ese aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje más frecuentes dentro del ámbito clínico asistencial son las dislexias, entendidas como dificultades o alteraciones de la capacidad de la comprensión del lenguaje escrito,
La disgrafía, entendida como la alteración en la capacidad de la expresión del lenguaje escrito, y la disortografía como alteración en el control de la ortografía del lenguaje escrito, bien arbitraria o bien natural. Generalmente la dislexia, disgrafía y disortografía van unidas, es decir, se manifiestan como un pack, como un conjunto de trastornos del aprendizaje en el menor dentro del aprendizaje del lenguaje escrito. Y el segundo tipo o bloque de trastornos de aprendizaje más frecuentes es el de la discalculia, entendida como una incapacidad por parte del menor de aprender todo lo que es razonamiento, operaciones de tipo matemático. Un tercer bloque, menos frecuente pero no menos importante, son los llamados trastornos de aprendizaje no verbal, que es un tipo de menores con un tipo de alteraciones que afectan a las funciones visoperceptivas, visoespaciales y también de interacción social. De hecho, se confunden en algunos casos con autismo infantil o con trastornos del espectro autista, pero que se suelen diagnosticar a una edad no menor de 12 años de edad. Ya con este video pasaríamos pues a la actividad 3, pero eso pues la vamos a realizar en la próxima clase. Digamos que por hoy vamos haciendo el cierre de lo que hemos visto. Hasta hoy hemos avanzado hasta aquí, hasta el tema de las dificultades como tal del contexto escolar, que tiene que ver con dificultades de aprendizaje, que no solo tiene que ver con el tema de causas externas, sino que ya empezamos a ver lo que tiene que ver con causas intrínsecas, que tienen que ver con causas desde el estudiante, desde su desarrollo, y allí vamos a ver pues varias dificultades que nos pueden estar llegando, nos pueden estar apareciendo en el contexto escolar. Bueno, no sé, preguntas hasta allí. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Los escucho. ¿Quién quiere participar? Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. ¿No? María, ¿estas sesiones se están grabando? Sí, señora. Aquí las estamos grabando y pues la idea es compartirlas con ustedes también. Compartirlas a través del Classroom. Digamos que ustedes tienen, pues por estar acá en el diplomado, tienen acceso a todo el tema de las clases pregrabadas, al material. Les voy a compartir un material sobre el tema de dificultades de aprendizaje, del tema general, no solo lo que me dice la norma, porque pues ya abarcamos lo que decía la norma. Ahora vamos a entrar pues como en el tema como que digamos un poco más profundo con lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje. Ahí van a ver material, tanto para que podamos identificar algunos aspectos y podamos generar estrategias para poderlo atender a nivel de cada institución, a nivel del aula, como docentes o como profesionales de apoyo. Ahí también hay algunas, digamos, estrategias o recomendaciones. Sí, acá me habla Gustavo, hay grabación de cada sesión, estará a disposición los documentos respectivos y otros documentos. Todo se enviará a través del Classroom. Por eso es importante que nos dejen los correos. Les recordamos que deben ser de Gmail para que nos lo acepten en el Classroom y podamos allí, pues, como poderles entregar el material. Ustedes también puedan subir sus actividades. Como les dije, yo en estas 2 sesiones hago 4 actividades. Ya han visto 3 de ellas, muy sencillas, muy desde la parte práctica. Digamos que lo importante es vincular todo este tema teórico a lo que estamos viviendo pues, en el entorno escolar, allá en las aulas, como docentes, con nuestros chicos y nuestras chicas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Doc, qué pena, una pregunta, pues son algunas preguntas, pero para la siguiente clase, para dejar que su merced está describiendo.
primero, en las dificultades del aprendizaje, el CIMAD es claro y solo habla de las específicas como dislexia, ¿sí? Claro. Y dejan muchas por fuera. Entonces, igual uno hace el ejercicio, mejor dicho, yo entré aquí al diplomado por la siguiente duda. Y bueno, ya dije clase a clase. Diga. Tenemos unos diagnósticos, su merced lo presentó en los cuadros, está aquí, yo tomé nota, copio, organice. Unos diagnósticos que organizan CIMAD y que reciben, ¿sí? Y yo les digo a mis compañeros allá, esto es obligatorio, hay que hacer PIAR, ¿sí? Sí, señora. Esto es negociable y además por ética, por nuestro compromiso, porque nosotros también, como los que estamos acá, tenemos esa misión y los que estamos, yo digo que yo hablo en general porque estar en este diplomado es porque nos apasiona el tema y queremos hacer algo diferente. Tenemos los diagnósticos, por ejemplo, cuando tenemos una evaluación de coeficiente intelectual total, que es limítrofe o bajo, no lo acoge, no está dentro de discapacidad, ¿sí? No es una dificultad de aprendizaje y entonces no lo acoge CIMAD y nosotros como que categorizamos allá para que estos niños necesitan, digamos, es un PIAR diferente, tenemos como PIAR 2, como el que se sube a CIMAD y el que hay que hacerlo porque es un niño que aprende diferente y hay que respetar ese proceso, ¿sí? Sí, señora. Tenemos los casos de los no diagnosticados. Exacto. Pero no deja uno de, básicamente, de saber qué se sube, qué es PIAR y qué no es PIAR. Cuando recibimos cualquier tipo de diagnóstico y los papás de cualquier entidad de salud y los compañeros de salud aquí nos ayudan, todos realizar el PIAR. Es obligatorio en las orientaciones al colegio que realice el PIAR. Y yo digo, bueno, pero ellos sí tendrán claro qué es PIAR, sabrán qué es CIMAD, sabrán qué es el IRFES, o sea, en el ejercicio de saber de que yo les explico y le traduzco a los profesores lo que la entidad de salud quiere es que nosotros hagamos el ejercicio de hacer una adaptación. Entonces, te estoy colocando todas las dudas para la otra clase. Y claro que sí. Que debemos hacer ese puente, entonces que debemos construirlo. Pero cuando Claudia hablaba, y yo la escuchaba como escucharme a mí misma, ¿sí? Y uno habla con los papás, traen, digamos, pueden traer un primer diagnóstico y ahí se pegan de que decía que era PIAR, porque a veces pues el doctor sabe más que el profesor, y en ese ejercicio el colegio se ve obligado, la entidad siempre a hacer PIAR, a veces cuando no en todas las clases se hacen PIAR. Eso es lo que nosotros decimos, hay clases donde los niños funcionan y eso es lo que nos han explicado desde el ministerio. No obstante, pues ahí te dejo toda esa mezcla de inquietudes, o sea, yo te lo digo en afirmación, que es lo que, pero pues seguramente tendremos muchos errores y es lo que queremos como, pues, aprender. Claro que sí. Gracias. Listo, no, gracias a ti, Silvia, por comentarnos tus inquietudes y esperamos que queden resueltas al finalizar el diplomado. Creo que algunas podemos trabajarlas dentro de este módulo, que es el problema de aprendizaje, y otras las vamos a trabajar cuando iniciemos eso del tema del PIAR, ¿sí? Como que podamos hablar un poquito más, profundizar sobre lo que es el PIAR, qué es PIAR y qué no necesariamente tengo que hacer un PIAR. Y lo mismo, la idea también es vincular a esas familias, porque es que las familias también, pues tampoco lo tienen claro, le dicen PIAR y se va corriendo a decir PIAR, y posiblemente no hay necesidad de que sea un PIAR como tal. Entonces digamos que es eso. Esperamos que el diplomado sea ese aporte para ustedes, de mayor claridad en esos temas. Lo que le digo, yo hablé hoy básicamente de todo lo que tiene que ver con la parte normativa. Claudia, ya te doy la palabra, cierro y ya te doy la palabra. Entonces, yo hoy hablé todo lo que es la parte normativa, si ustedes lo vieron, el CIMAD, que la discapacidad, y entonces si ustedes ven en la norma cómo lo define, todo ese tema, pero yo sé que en el contexto puede ser diferente. En el contexto, porque yo también lo he vivido, ¿sí? Me encuentro con cosas que, venga, ¿y esto entonces dónde va? ¿Sí? Esto es discapacidad, es dificultad, es necesidad, ¿le hacemos o no le hacemos PIAR? ¿Qué hacemos con estos papás? ¿Cómo se los explicamos? En fin. Entonces, digamos que la idea de esta segunda clase, el próximo martes, la idea es profundizar un poco en el tema ya más
desde lo que se ve en el entorno escolar, desde la evidencia, desde lo que encontramos ahí en el aula, de cómo hacemos para darle alcance a la norma, pero a la vez no dejar por fuera a estos estudiantes que de pronto, pues si no bien, no digamos que no clasifican 100% para el tema de la normatividad, pero sí requieren de una atención, ¿sí? Una atención diferenciada. Entonces digamos que la idea es esa, por eso el enfoque del diplomado es educación personalizada, porque es apuntarle allá, es entender. Cuando hablamos de personalizada también tiene que ver con que veamos a la otra persona, ese niño, esa niña o ese adolescente como una persona, ¿sí? Personalicemos ese proceso pedagógico para que podamos atenderlo de acuerdo a esas necesidades, a esas características o a esos requerimientos. Entonces esperamos que sí, Silvia, esa es nuestra idea, ese es nuestro propósito, tratar de aclarar lo que más se pueda en esos temas. Claudia, ahora sí, cuéntame. Te doy... Bueno, por ahí había una de las preguntas que decía que con qué dificultades nos habíamos encontrado. Yo a veces yo veo en que, digamos, llegan los niños y algunos papás que son muy juiciosos empezaron el procedimiento, todo el proceso, y nos llegan con unos diagnósticos con términos médicos que creemos que nosotros decíamos, el médico creyó que yo también era médico. Claro. A veces yo me reúno con mis compañeras, con mis jefes y nosotros, bueno, ¿y esto qué es? Entonces nos ha tocado buscar o médicos o personas especialistas que nos expliquen qué es lo que nos están diciendo o devolverlos. Cuando hay veces que definitivamente no entendemos, nos toca devolverlo y decirle, papá, no entendimos lo que dice ahí. Por favor, cuando lo vuelvas a llevar, le dice al médico que nos explique en términos normales qué es lo que nos quieren decir. Es una dificultad que yo creo que, bueno, por lo menos nosotros en el colegio siempre nos hemos tenido y hemos peleado. Y es que hay muchos términos que nosotros no conocemos. Y a los padres también ellos, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dijo el médico? Ellos, no, me dieron eso y ya. Y uno como que, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Esa es una de las dificultades que hemos tenido bastante y no sé si mis compañeros también las han tenido. Claro que sí, Claudia. Así es. Pues sí me ha pasado a mí. Sí me ha pasado a mí que me llegan con unos diagnósticos. Inclusive alguna vez hasta me llegó en inglés, en otro idioma. Y yo, ay, bendito. O sea que sí, así es, Claudia. Puede suceder, pero pues la idea básicamente es que tratemos de ampliar hasta donde más podamos con los temas de dificultades de aprendizaje. Yo intenté de abarcar lo que más digamos, los diagnósticos más comunes, los que más nos llegan. Posiblemente se me pueda quedar alguno por fuera, pero pues cualquier cosa ustedes me dicen y tratamos de brindar el apoyo que se requiera, ¿sí? De pronto a veces es como generar ese vínculo o esas redes de, bueno, acompañémonos, ayudémonos. De pronto yo no tengo la respuesta, pero pues hay otra persona o hay otro profesional o hay otra institución. Vinculémonos de pronto a fomentar eso. ¿Sí? Como que nos acompañemos, porque a veces este tema es difícil, no es tan sencillo, es un tema nuevo. Como ustedes pudieron verlo, hace parte, digamos, de lo que les quise hoy mostrar. Hay enfoques, hay posturas, ¿sí? Digamos que desde donde lo abordemos, vamos a ver cosas distintas. Entonces la idea básicamente es eso, ¿sí? Como que tratemos de abordar. La próxima clase yo voy a tratar de ampliar lo que más pueda en todos los diagnósticos que, pues desde mi experiencia también los he tenido, y pues esperemos poder dar alcance a la mayor cantidad de inquietudes y que puedan quedar como claras. Si no, igual también pues me dejan aquí en el Classroom las preguntitas y yo miro a ver si podemos darle respuesta. ¿Listo? Daniel Vázquez dice, sí, es cierto, eso dificulta el proceso. Uy, me perdí, Daniel.
ya. No, este es Milena. Milena dice, todo diagnóstico debe traer las recomendaciones escolares. Sí, Milena, todos los diagnósticos es un debería, ¿sí? Pero a veces también nos dan unas recomendaciones muy generales y muy desde el enfoque, digamos, clínico, terapéutico, y a veces ajustarlo en el aula de clase, pues tiene sus dificultades. Pero sí, es importante que el profesional nos acerque mucho más a ese diagnóstico, a esa forma de atenderlo, a que nos aclare mucho más qué está pasando con este estudiante para que nosotros pues podamos brindarle la atención que requiere. Daniel dice, excelente. Gracias, Daniel. Pero cuando me hablabas de si es cierto, eso dificulta el proceso, ¿a qué me recuerdas? ¿A qué te referías? Como para que me quede un poquito más claro. Si quieres me escribas, si quieres hablas. Daniel. Ya, perfecto. Daniel también dice lo mismo, dice que es que los conceptos médicos que no se entienden fácilmente, entonces que son muchos papiros. Listo, Daniel, gracias, sí, así es. A veces son términos que no son sencillos o no son pues digamos que se trabajen en el día a día o en el ambiente escolar, sino que son muy técnicos, muy del contexto clínico o profesional de la salud. Bueno, no sé, preguntas, inquietudes, o por hoy terminamos. Creo que sí, no hay. Bueno, entonces, pues quiero darles las gracias, por hoy terminamos, ya, hoy se nos fue bastante tiempo, 8:28. Bueno, entonces, me despido, espero que hasta el momento les haya servido toda esta información que les compartí, estas experiencias. Les agradezco mucho a todos los que participaron y a los que no también, porque yo sé que por allá van a compartirme en el Classroom sus experiencias. Espero que la próxima clase, pues, los que no participaron, participen, porque así es que nos vamos como enriqueciendo entre todos, ¿sí? Entonces los espero el próximo martes. Muchas gracias por su asistencia, por el compromiso y por compartir con nosotros este espacio. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el martes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Daniel, chao. Muchas gracias, dice Silvia. Feliz noche. Gracias, Silvia, también para ti, feliz noche. Con gusto, Claudia. Álvaro. Hola. Hola, Álvaro. Es que se me cerró la sesión, pero ya veo que ya terminó. Bueno. Listo. Para la próxima. Participas. Bueno, nos vemos. Te esperamos el martes. Listo, dale. Bueno. ¿Cómo así? ¿El jueves? ¿Hoy no es jueves? ¿Estoy perdido? Hoy es jueves. No, soy yo el perdido. Nos vemos el martes. Dale, no hay problema. Milena dice muchas gracias, con gusto. Milena, te espero entonces el martes, ¿vale? Vale. Bueno.